Sasco, vengo del Instituto Tecnológico de Mazatlán y en esta video te voy a enseñar sobre un tema de la materia de tecnología de los materiales, de materiales metálicos no ferrosos. Esto como primer tema está como estructura de las aleaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que las aleaciones son materiales formados por la combinación de dos o más elementos donde al menos uno es un metal. Su estructura interna determina sus propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas. Por ejemplo, soluciones sólidas se forman cuando los átomos de un elemento se vuelven en la estructura cristalina de otro metal. ¿Qué sería un ejemplo de estos? Las sustitucionales es que los átomos del elemento agregado reemplazan a lo del metal base, ejemplo, lo de cobre más níquel, luego cobre más zinc. Y en esto se puede ver también como compuestos, sobre los puntos que hablamos, también están los compuestos intermetálicos, que quiere decir que son estructuras con una composición definida y ordenada y tienen propiedades diferentes a los metales originales, como mayor dureza pero menor ductividad. Y en los metales, en las mezclas mecánicas, quiere decir que sus combinaciones de dos o más fases donde cada componente conserva su propia estructura, no hay una integración completa a nivel atómico, que están separadas como en la imagen que se ve. Como tema que sigue, que ya es un poco más extenso, que es la del diagrama de fase tipo 1, dos metales completamente solubles en estado líquido y sólido. ¿Qué quiere decir esto? Que pues figuras como en la figura que se ve, que son, como su nombre dice, un diagrama de un fase de un tipo 1 de dos metales completamente solubles en estado líquido y sólido. En este caso ve como la temperatura sube y acá baja, cuando está en sólido pasa a ser líquido, que pues sería como una composición o depende de la temperatura o al porcentaje que se vaya formando. ¿Qué significa completamente solubles? Significa varios puntos. Significa que los dos metales se mezclan en cualquier proporción, forman una sola fase líquida, forman una sola fase sólida, es decir, no se separan en diferentes fases. Como siguiente tema es diagrama de fase de tipo eutéctico. Dos metales completamente insolubles en estado sólido. Este tipo de diagrama describe el comportamiento de dos metales que, si se mezclan en estado líquido, no se mezclan en estado sólido, es decir, cuando se solidifican se separan diferentes fases, como en la imagen que se ve. Que a mayor temperatura las zonas se vuelven líquidas, línea de los líquidos, que quiere decir de los líquidos solubles, el sólido A y el sólido B, fase salida, fase sólida, metal A y metal B. Este es el punto de éutico. Ahora se va a explicar qué es el punto éutico. Pero se da cuenta que todos los materiales tienen un solo líquido, que es este. Y aquí son líneas de líquidos, líneas de sólidos y zona mixta, que es L más A más B, que quiere decir esto de líquidos o zona líquida. A es sólido A, B y sólido B. Como te comenté anteriormente, ¿qué significa eutéctico? El término eutéctico se refiere a una mezcla específica de composición que se solidifica a una temperatura constante. Es la más baja del sistema. Pasa directamente del líquido a dos sólidos al mismo tiempo. Bueno, fue algo muy breve. En el siguiente tema, o siguiente subtema de esto, es que los diagramas, el tema es diagrama de fase tipo éutico, lo que se explicó anteriormente.
dos metales completamente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. Este tipo de diagrama describe aleaciones donde los metales se mezclan totalmente en estado líquido. Ahorita te voy a explicar bien cómo va a ser todo eso. En estado sólido solo se disuelven parcialmente, no forman una sola fase sólida completamente uniforme. Como en este caso, como esto ya abarca casi todos los puntos, te va a mostrar como que un breve de todo. ¿Qué es una fase intermedia? Es un compuesto que no se forma entre dos metales, que se forman entre dos metales con composición fija o casi fija, estructura propia, diferentes tipos de metales, propiedades distintas, no es simplemente una mezcla, es un nuevo material. Eso se refiere cuando a veces se mezclan dos tipos de metales, pero no solo se mezclan esos tipos de metales. Quiere decir que se crea un nuevo material, una nueva resistencia, una nueva ductividad, unas nuevas propiedades que se tienen que investigar, o que si ya se investigaron ya son cosas que se usan en nuestra vida cotidiana o en temas industriales donde pues se ve más el tipo de fabricaciones de metales. ¿Qué significa fusión congruente? Significa que la fase sólida se transforma en líquido con la misma composición. No se descompone al fundirse, es un cambio directo, sólido, líquido, misma composición. ¿Qué quiere decir? Que la fase sólida, la fase dura, se transforma en líquido con la misma composición, que prácticamente no cambia en nada. Simplemente es un metal que pasa de estado sólido a estado líquido sin perder propiedades, ductividad o y razón del material que se especifica. Por eso dice no se descompone al fundirse, simplemente pues, cambia de estado de sólido a líquido, mínima composición. ¿Cómo se ve en el diagrama de fase? En el diagrama aparece como un punto máximo o pico en la línea Lewis. ¿Qué quiere decir esto? Que sería un pico de fase que sería línea Lewis, línea sólida. Vamos a ver también. En un punto máximo pico en la línea de Lewis. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros regresamos a nuestra imagen, una composición específica donde existe una fase, no hay separación en otra fase al fundirse. ¿Qué quiere decir esto? Que pues simplemente sigue siendo lo mismo, no hay fases, solamente pasa de estado sólido a líquido. Y como se ve en la imagen, que sea sólido A, sólido B, nuestro compuesto y nuestro líquido, nuestro pico, que sea la línea Lewis, línea congruente, donde pues ve, pues como te lo expliqué, este verde es un metal, dos metales que se funden prácticamente sin perder una composición o una separación antes de fundirse. Características principales de esto: que si tiene una temperatura de fusión definida, es estable a cierta composición, se comporta como si fuera un material puro. ¿Qué quiere decir esto? Que al mezclarse, al crear ese compuesto AB, fase intermedia, ¿qué quiere decir esto? Que tiene una temperatura de fusión definida, que ya se tiene un punto, una temperatura estable donde ese material ya se empieza a tener una temperatura de fusión, que cuando tú llegues a aplicar una temperatura a esa temperatura, ese metal, aparte de esa temperatura va a pasar de su estado sólido al líquido. Es estable en cierta composición, se comporta como si fuera un material puro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues va a comportarse como si fuera un material puro. ¿Puro en qué forma? De que va a ser un metal con buena conductividad, buena resistencia, ductibilidad, entre varias cosas que puede llegar a tener
este metal que se combine como se presenta en nuestra imagen representativa de la fase intermedia de fusión congruente. Y pues prácticamente eso sería todo por este tema, que es materiales metálicos no ferrosos en la materia, tecnología de los materiales. Gracias.